Hola, buenos días a todos, a todas. Hago este video para compartir sobre la polarización de la energía masculina. Este es un video de una serie de videos que es sobre dualidad y sobre energía femenina y masculina. Hay otro video donde hablo de qué pasa cuando se polariza la energía femenina. Y también hay otros videos explicando qué es la energía femenina, qué es la energía masculina y la distorsión de la energía sexual femenina y masculina, que es un derivado de esto, de algún modo. Está totalmente relacionado. Es importante entender que cuando hablo de energía femenina y energía masculina, tenemos que entender que son energías que están presentes en todos y en todos. Entonces, energía masculina y la polarización de la energía masculina puede pasar en mujeres también, especialmente en una sociedad que impulsa este arquetipo, ¿no? Nos impulsa a seguir el arquetipo masculino. Y entender también que de todas maneras, pese a eso, nosotros con nuestro cuerpo solemos encarnar una de las polaridades. Entonces es más factible, pero factible no es que sea la única opción, que las mujeres encarnen una polarización de la energía femenina y los hombres una polarización de energía masculina. Pero también hay que tener en cuenta que si tenemos una energía, o sea, si tenemos una energía polarizada, la otra adentro inevitablemente se polariza. Pasa que esa otra energía puede estar totalmente casi como dormida o puede tener pequeños impulsos o momentos donde sale a la luz y se muestra también su polarización. O simplemente no se ve, no se siente y se proyecta afuera. Pero bueno, eso es para otro video. Ahora voy a hablar qué pasa cuando se polariza la energía masculina. O sea, nos vamos a energía masculina pura y dura, sin energía femenina, sin que haya un baile y una fusión adentro nuestro de energía femenina y masculina. Entonces, cuando esto sucede, fundamentalmente nos desconectamos del corazón, nos desconectamos del sentir. Este sentir, en principio, puede ser un sentir emocional, ¿no? Dejamos de tener conexión con lo que sentimos y lo que nos pasa, y todo es racional, o sea, todo lo intelectualizamos. Entonces, las emociones, en vez de vivirlas, de expresarlas, de sentirlas, son intelectualizadas. No, bueno, me pasó esto, pero esto funciona así, esto viene por esto, y esto puede llegar a hacer que nos lleguemos a desconectar totalmente de las emociones y de lo que sucede adentro de nosotros. Entonces, doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros podemos juzgar de mala una emoción, y en esta polarización a la energía masculina no es que la integramos y la trascendemos a esa emoción, yendo a ver qué sucede, de dónde viene, sino que es como decir, ya, no me gusta, entonces no la voy a escuchar, no voy a entrar en contacto con eso, y generamos un bloqueo energético que hace que no entremos en contacto con esa emoción. Eso no quiere decir que eso no esté sucediendo, sino que como nos es incómodo, bloqueamos algunos sentimientos y emociones y los empezamos a bajar. Entonces,
dejamos de tener contacto con nuestras emociones y también con lo que sentimos. Nos empezamos a volver muchísimo más mecánicos. Es como, bueno, ya, esto tiene que ser así, esto es así. Se hace porque se tiene que hacer. Es como volverse mucho más cerca de ser una computadora, ¿no? A ver, tengamos en cuenta que la energía femenina es el contacto con el adentro, con el sentir, con ese mundo interior que es el que nos dice, ya, tengo que ir para allá, quiero hacer esto, voy a hacer aquello. Y el masculino es, o sea, necesito esto. Y el masculino es el que lo pone de manifiesto. Entonces esto es, ahora sí, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, según esto que pasa adentro. Esto sería actuando juntos. Pero cuando no hay energía femenina, es pasar a la acción, llevar a cabo acciones o estar en la mente, porque recordemos que masculino es fuego, la acción, y mente, el aire. Entonces, pasar a la acción o estar en la mente, pero sin que eso esté pasado por lo que me pasa adentro, por lo que yo necesito. Esto viene de una herida enorme, donde no quiero entrar así en profundidad ahora, pero tiene que ver con haber sentido en algún momento que las emociones, que abrirme el corazón, que estar en contacto con otro, me puso en peligro. Me traicionaron. Hay una herida fuerte de traición, ¿no? Como traición, rechazo, es como ya, yo me abrí, yo me permití sentir, y este sentir y estas emociones y esta conexión me llevaron por mal camino, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, me repliego y me cierro, es como me cierro dentro mío y mejor no me conecto con lo que me pasa, mejor no me entero. Porque además puedo sentir que estas sensaciones y estas emociones me pueden poner en peligro. Y llegado el caso, en casos extremos por supuesto, pero muy comunes también, hay una desvalorización completa al sentimiento, a la emoción. Es como es pensar que esto no sirve para nada y que es desfavorable, ¿no? Es como, no, eso, ¿para qué? ¿Para qué? Si la polarización está muy puesta en la acción, vamos a empezar a tachar de malo, voy a ponerlo así muy entre comillas, todo lo que sea la calma, el gozo, el descanso, la quietud. Es como, no, necesitamos estar todo el tiempo frenéticos, todo el tiempo arriba, todo el tiempo en acción. Este es un mundo que nos lleva por acá. O sea, el mundo, la 3D, nos lleva a una polarización de la energía masculina, tanto del fuego como del aire, ya lo vamos a ver. Entonces es como, no, necesito estar todo el tiempo en acción, en movimiento, en flujo, todo el tiempo haciendo algo. Y si no hago algo, me siento inútil. Y si no hago algo, soy un vago. Y no hay espacio para el gozo, para el disfrute, pero para el disfrute calmo, ¿no? Es como que el disfrute se tiene que vivir desde la alteración, desde el estar como sobreestimulado, desde el estar haciendo, pero no desde el ser. Y acá justamente se pone el énfasis en que lo importante de la persona y del ser humano es el hacer y no es el ser. Es como decía, irse a la cabeza, irse a los pensamientos, manejar todo etiquetado, todo puesto en cajitas.
Y la sombra más grande de esto es el pasar a vivir la vida dejando el cuerpo a través de la tecnología, ¿no es cierto? Entonces todo lo que se podría entender como el transhumanismo y el empezar a vivir una vida a partir de una computadora, a partir de inteligencia artificial. Y dejar lo humano pensando que las máquinas son mucho más perfectas que el humano. Entonces acá se ve mucho, por ejemplo, en los empresarios que de pronto eligen dejar de contratar mano de obra humana porque la mano de obra humana se puede equivocar y vamos a empezar a hacerlo con máquinas. O en vez de, o sea, ahora me contaban hace poco que hay unos programas que uno pone un par de coordenadas y te hacen unos dibujos, y te hacen unos dibujos impresionantes. Entonces uno podría poner, ¿no? Como flores, nave espacial, eh, planeta Venus. Y te hace un dibujo uniendo eso y dice que son cosas, me dice que son cosas impresionantes, pero esto es parte de esa corriente, donde ya el arte no es una expresión del alma humana, sino que está puramente en lo mental. Pasa que aquí el masculino entiende que lo mental es objetivo y lo objetivo es bueno. Es mente, es ir por la mente, importancia a la mente, a la acción, y perder el corazón. Al perder esa conexión con el sentir, también hay una desconexión de las emociones de los otros. No nos conectamos con nuestro propio sentir, con nuestras propias emociones, y por ende tampoco se hace con el sentir y con las emociones de los otros. Entonces, esto puede llegar, claro, a la psicopatía, a la sociopatía, donde no importa lo que te pasa a vos, donde no hay nada de empatía, no hay una conexión con la emoción del otro, con el sentimiento del otro, y una distancia, hay una barrera enorme. Como dije antes, esto es un mecanismo de defensa, pero puede llegar un punto donde esa persona queda, es como si se le va quitando espacio al alma dentro del cuerpo y el alma ya no tiene lugar donde expresarse. Y en un caso extremo se le quita espacio también al animal y a lo biológico y se cae en todo lo que es inteligencia artificial, ¿no? Hasta la sexualidad pierde su lugar y de pronto todas las reproducciones puramente in vitro, elegimos cómo queremos al bebé, ya no hay contacto humano, es todo artificial, es todo artificial, porque se piensa que así artificial se logra la perfección. Y esto lleva a la desconexión completa con el alma. Puede llevar a esto. No es así, obviamente, en la mayoría de los casos, ¿no? Hay grados. Pero en los casos extremos es una desconexión con el alma al punto de que ya no hay un alma, ya no hay un ser sintiente de trasfondo. Ese alma ha quedado totalmente relegada y fuera, ya no hay, muchas veces ya ni existe. Se la han matado, se la ha expulsado del cuerpo. Es como si se hubiera, es habernos desconectado completamente de la fuente original, del Dios original, y por ende también de nuestro Dios interno, y de la divinidad dentro de nosotros, y de nuestra alma, y de nuestra humanidad también. Cómo se expresa el cuerpo es frío y sin vida. Esto lo podemos ver en el cuerpo, porque el cuerpo se empieza a enfriar, se empieza a rigidizar, empieza a perder flexibilidad,
empieza a perder vida. El femenino tiene una herida muy grande con esto, así como el masculino tiene una herida súper grande con la polarización del femenino, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo me acuerdo en una ceremonia de ayahuasca podía ver como un amigo había como empezado a caer en esta polaridad y es como si estuviera desapareciendo adentro de él. Yo me acuerdo que en ese momento no sabía y me pregunté, fue como que lo vi y era como que no encontraba su alma y yo lo llamaba. Y lo llamaba así desesperada, como ¿dónde estás? Era como que había bloqueado el entrar en su cuerpo y estaba solamente el personaje o sea, el ego y la máquina y como actuando en automático y ya no estaba su esencia dentro de él. Entonces me acuerdo que me iba dentro de él y yo decía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y trataba de ver si se había inoculado algo, se había hecho alguna cosa que hubiera bloqueado esa expresión o si lo había hecho por sí mismo. Había sido un dolor súper grande de traición en ese caso, que lo había contactado por supuesto con un dolor mucho más profundo y había hecho que pasara esto. No voy a entrar en detalles porque sería meterme en la calle de él. Pero lo estoy contando como un ejemplo que puede ser tomado en niveles generales, ¿no? Que es algo que yo vi, que me mostraron y que me lo mostraron también porque era algo que sucedía. Y por esto lo estoy contando, porque es lo que en realidad sucede en la polarización a la energía masculina y cuando nos vamos puramente a la cabeza. Entonces, yo lo llamaba, ¿y dónde estás? Y lo buscaba dentro de su cuerpo y su corazón estaba todo acorazado y lo llamaba. Y me acuerdo que lo llamaba en su corazón porque en el corazón es donde se da la unidad y donde está la conexión con el alma, ¿no? Entonces lo llamaba y no, y era frío. Y yo decía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Me acuerdo que lo empezaba a llamar desesperada hasta que en un momento él aparecía como fuera de su cuerpo y yo le decía, ¿no? Como dónde se había ido. Y podía ver esto que había pasado, de alguna manera me mostraba esto que había pasado. Y me decía que todavía había una chispa, era una chispa muy chiquita, pero había una chispa todavía de fuego, del fuego del espíritu adentro de él y de su corazón. Y me decía que sí, que iba a volver, Y empezábamos a darle calor a su corazón, a derretir la coraza juntos. Y bueno, volvió, sí volvió. Sí volvió, puedo decir que sí volvió. Pero esto me mostró y por eso se los comparto, cómo sucede a nivel interno esta polarización en la energía masculina y es desconexión. Así como la femenina es volverse solo sentir y estar solo en la emoción y solo adentro y solo en la conexión álmica y solo en la unidad, en el masculino se vive como todo lo contrario. Y también hay mucha falta de fe en la polarización masculina. Es no creer, no... hay un descreimiento. Cuando se está muy polarizado hay un descreimiento por todas las herramientas energéticas y espirituales. Yo también viví hace poco, conecté con lo que era y con por qué el masculino se cerraba, porque como les digo, yo también tengo esa herida, todos tenemos esa herida, el masculino, y todos tenemos a nuestro masculino en esta polaridad y también me tuve que trabajar esto en mi propio masculino y es un dolor súper profundo y un descreimiento. Es
como no creer en nada, todo es mentira, todo es una ilusión, todo me va a llevar por el camino correcto, ¿no? Hay como un enojo ahí muy fuerte con el femenino de que como por esa conexión, por toda esa emocionalidad, nos ponemos en peligro, ¿no? Y nos desvirtuamos y es una ilusión, y mejor ya no voy a creer más en nada de esto, porque es todo demasiado confuso, es todo no tiene orden, es como mucho miedo a ese caos, a ese ver más allá del mundo material, a dónde esto nos puede llevar. Hay recuerdos de lo que ha pasado cuando esa visión y esa emoción y esa conexión se ha distorsionado, ¿no? Que es la caída del femenino. Se ha distorsionado por la propia emociones no resueltas internas que han creado realidades caóticas. Entonces hay mucho miedo a esto. Entonces, para evitar esto, mejor me desconecto. Entonces me desconecto y no siento, y no puedo ver, y están cerradas mis conexiones más extrasensoriales, ¿no? No puedo sentir, no puedo tener visiones, no puedo sentir las conexiones álmicas, no puedo. El dolor ha hecho que me cierre y desde esa cerrazón hay una capa protectora de hielo, una coraza que impide poder entrar de contacto alma con alma. Y cuando esto sucede es como desconectarse. Y acá todas las conexiones álmicas que hay de corazón a corazón entre los seres, las familias álmicas, las almas gemelas, las llamas gemelas y toda nuestra rama de conexión que es infinita y desde ahí hasta la fuente, todo eso se desconecta y somos solo un individuo, soy solo yo, mis necesidades, lo que a mí me pasa, lo que yo quiero, hacia donde yo quiero ir, y un rechazo absoluto en querer como compartir ese espacio con otro, fundirme con otro, y es como no quiero perderme mi individualidad, entonces soy yo, y es como la ley del más fuerte, ¿no? ¿Soy yo o sos vos? No existe el nosotros, no existe crear un universo donde podamos coexistir y donde podamos crear y sostener un espacio que sea nutricio para 2, 3 más personas, ¿no? Es como acá hay un miedo terrible a perder la individualidad y la libertad. Entonces es como el otro totalmente afuera, lo empujo afuera y me desconecto del otro, me desconecto de las necesidades del otro, de lo que le pasa al otro, de lo que el otro siente. Y solamente importa lo que yo quiero, a dónde voy, lo que yo necesito. Yo, el yo. Porque el masculino es el yo. Entonces, bueno, esto pasa cuando se polariza la energía masculina. Y la energía masculina muy polarizada puede dar mucho miedo, de verdad. Porque como les digo, pueden ser psicópatas, sociópatas, transhumanistas. Es todo lo que está pasando con el mundo, con muchas personas. Vamos a ver mucho esto, pero por supuesto en el medio hay muchos grados. Y como vivimos en una sociedad que nos ha enseñado valores masculinos, todos tenemos un poco de esta polarización y de estas heridas y de esta polaridad que trabajar, ¿no? En mayor o menor medida. Todos estamos un poquito desequilibrados hacia lo masculino o hacia lo femenino, así que estamos trabajando en eso, en reparar nuestras caídas. Bueno, muchas gracias, espero que les sirva, que les haya servido y nos vemos en el próximo video, que voy a hablar de qué pasa cuando energía femenina y masculina se empiezan a equilibrar. Maravilloso.